Pero sí, vamos a estar en Gálatas 3, empezando en versículo 15 y al terminar este capítulo. La palabra promesa se encuentra 8 veces en estos versículos. Entonces, si hicieron la tarea, eso fue una de las preguntas ahí primarias. ¿Cuántas veces? 8. Se encuentra 8 veces en estos versículos nomás. Entonces, mantengamos eso en mente mientras estudiamos este pasaje hoy. Porque Pablo nos va a mostrar 4 diferentes maneras que la ley y la promesa se relacionan. Pero antes de estudiar estas relaciones, tenemos que recordar cuál es la promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa de la cual Pablo está hablando? ¿Hacer qué? Hacer una nación grande. ¿Y a quién lo prometió? A Abraham. Pero más que simplemente hacer una nación grande, porque eso más o menos sí nos afecta a nosotros, pero no tanto. ¿Cuál era la promesa clave que también cambia nuestras vidas? Miremos a Génesis 12, 3 para recordarlo. ¿Qué ibas a decir? Que el pueblo quisiera... También eso era parte de la promesa. Pero yo no soy, bueno, soy parte de judío con apellido de Salomón. ¿Sí? Eso es la clave, la clave. Pablo, cuando él habla de la promesa, es esa promesa. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hasta nosotros. ¿Y cómo iba a cumplir eso? Por medio de Jesucristo. Jesús de Nazaret era descendiente de Abraham. También debemos recordar que, bueno, ¿quién era Pablo antes? Él era fariseo de los fariseos, ¿cierto? Perseguidor. Antes él estudiaba la ley, obedecía la ley, también enseñaba la ley. Él era toda la ley, era toda su vida. Entonces debemos recordar eso, porque si había alguien que sabía de la ley, era Pablo. Entonces, en estos versículos de 15 a 18, Pablo va a explicar primeramente, lógicamente, que la ley no cambió la promesa de Dios. Entonces, leemos versículos 15 a 18 de Gálatas 3. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo muestra que lógicamente, cuando dos personas hacen un pacto, una tercera persona no puede entrar y cambiarlo. Nada que ver. El pacto está entre estas dos personas. Y esa tercera, aunque quiere entrar y decir, no, sería mejor para mí si... Ellos no tienen nada que ver con este pacto. Ellos no pueden hacer nada para cambiarlo, invalidarlo. No. Nada que ver. Dios hizo esta promesa a Abraham y su simiente. ¿Quién es la simiente específico con quien Dios hace esta promesa? Los versículos ahí lo dicen. ¿Quién es? Cristo. Cristo es la simiente específica con la cual Dios ha hecho esta promesa. Entonces, ¿quiénes son las dos personas que pueden hacer cambios a este pacto? Dios y Cristo. ¿Nosotros? No. ¿Abraham? No. ¿Moisés? No. ¿La ley? No. Dios y Cristo pueden hacer cambios a este pacto. Y los demás nada que ver. Entonces, el pacto que hizo Dios
con Cristo no es invalidado por la ley que viene 430 años después. Moisés no puede cambiar este pacto. Los judaizantes tampoco pueden cambiar este pacto. Ellos quieren añadir la ley al pacto, la promesa, pero no lo pueden hacer. Además, necesitamos entender un poco sobre los pactos entre vasallos y soberanos. Estos pactos eran más o menos comunes en ese tiempo, en tiempo de Abraham, y bueno, hasta en países hoy hay algo similar. Pero especialmente en el Medio Oriente, estos pactos eran comunes. En estos pactos, los soberanos, como los mayores, con mayor poder, responsabilidad, ofrecían protección y otros beneficios, bendiciones a los vasallos, mientras los vasallos, los que tienen menos poder, un pueblo chico o un grupo de personas, una familia, algo así, ofrecían lealtad y tributo. Entonces, uno solo podría tener un soberano. Yo, como un pueblito, no puedo ir a este rey y también a este rey y también a este rey y decir, hagamos un trato, hagamos un pacto, tú nos proteges, nosotros te mandamos comida, dinero, pero también quiero protección de este rey aquí. ¡No! Porque ellos van a pelear y voy a quedar... No, un solo soberano por vasallo. Entonces, sabes, no tenemos todo el tiempo de estudiar estos pactos en detalle, pero es muy interesante. Siempre tenían 6 diferentes partes. Dios muestra todas estas partes cuando Él hace estos pactos con Abraham y hasta con Moisés y algunos otros. Pero en Génesis 15, si hicieron la tarea, vieron algunos de estos detalles y esos detalles muestran que esto fue un pacto entre vasallo, Dios, Abraham y nosotros, y el soberano Dios. Cuando pasaron por medio de esos animales que habían dividido, siempre lo hacían así. Tomaban estos animales, lo cortaron en la mitad, lo pusieron, y los que estaban haciendo estos pactos pasaban por medio de esos animales. Y la sangre llegaban por medio de sus pies, por dobladillos de sus vestiduras, estaban todos cubiertos en sangre. Y eso significaba que ellos estaban comprometiéndose hasta la muerte. Si yo no mantengo mi lado de este pacto, que me maten. Alguien que estudió este pasaje en Génesis 15, ¿qué hizo Abraham durante este tiempo? Estaba dormido. Entonces, este pacto es unilateral. Aun si Abraham no cumple su parte, si él es infiel, si él pierde fe, si él no cree, Dios dice, yo voy a mantener mi lado de este pacto, sí o sí. No importa. Y si no cumplo mi lado de este pacto, que muero. ¿Y Dios puede morir? No. Pero tampoco va a quebrantar este pacto. Él es fiel y podemos tener confianza en Él. Esto es increíble. Y muchas personas no saben sobre estos pactos y no saben qué tan importante y crítico es eso. Dios va a cumplir esta promesa sí o sí y nada va a cambiar eso. Segundo, Pablo muestra que la ley no es mejor que la promesa. Él ha mostrado que la ley no puede cambiar la promesa y ahora él va a mostrar la ley no es mejor que la promesa. Entonces, no lo necesitamos tampoco. Miremos a versículo 19 a 20. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo da respuesta a una pregunta que él sabe que van a preguntar, especialmente los judaizantes.
ellos tienen mucha importancia que ponen en la ley, entonces van a preguntar, entonces, ¿de qué sirve? Y él dice, bueno, sí, sirve de algo. Si todo tiene que ver con la promesa, la ley, ¿por qué fue dada? Sirve para mostrar transgresiones. Sirve para mostrar que nosotros necesitamos un Salvador, que nosotros necesitamos la bendición de la simiente. Pablo sigue mostrando que la ley no es mejor que la promesa, porque la ley es temporal. Obvio, cuando una ley temporal no es mejor que una promesa eterna. Algo que solo es por un tiempo. Comparado a la promesa eterna, no hay comparación. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La promesa es para siempre. La ley solo duró hasta que llegó la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Entonces, cuando llegó Cristo, ya no necesitamos la ley. Ese tiempo se acabó. También la ley es inferior porque dice, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Cuando Dios dio la ley a Moisés, lo hizo con mediadores, los ángeles. Dice esto aquí, pero también lo vemos que la ley fue dada por los ángeles en Hechos 7:38. Entonces, leemos, empecemos en Deuteronomio primero. Deuteronomio 33:2, por favor. Sí, 33:2. Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces ahí vemos que habían mediadores. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces otra vez, menciona ángeles. Versículo 53, por favor. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Otra vez menciona ángeles. Y Hebreos 2:2, por favor. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles posible, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Otra vez, ángeles, ángeles, ángeles. Pero cuando hizo el pacto con Abraham y con el simiente de Abraham, lo hizo personalmente. Él mismo pasó por en medio de esos animales. Así que no necesitó un mediador. También lo estaba haciendo personalmente con la simiente que es Cristo. Pablo sigue sus argumentos lógicos mostrando que la ley no va en contra de la promesa, tampoco. Dios no se contradice a sí mismo, por supuesto, obvio. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. En el griego eso es más fuerte, no es en ninguna manera. Él está pero gritando, ¡no! Nada que ver, ni llega cerca, para nada, para nada, para nada. Es lenguaje fuerte, más fuerte que yo voy a decir hasta. Él lo dice, pero claramente, fuertemente. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Excelente, poderoso. Pablo muestra primeramente que la ley no puede dar vida.
Entonces, no es mejor que la promesa. Tampoco viene en contra de eso. Luego, Pablo muestra que la ley no nos hace pecadores. Solo nos muestra que somos pecadores y necesitamos gracia y perdón. Necesitamos Cristo. Pablo muestra esto con una ilustración que para ellos en ese día era común. Lo veían cada día, si no en su propia casa, en la calle, por todos lados. Él habla de un ayo. El ayo era un esclavo bien educado y compinado que llevaba a los niños al colegio, los cuidaba durante el día, muy confiado. Y ese ayo los ayudaba a enseñar cómo debían comportarse, porque cuando los niños salían del colegio no los podían dejar simplemente correr para todos lados como locos. No, tenían un ayo, un guardián, que iba con ellos y decía, no hagas eso, hay que caminar así, hay que hablar así, no debes comportarte así, eso no es bueno, vamos, tú sabes mejor que eso. Eso es el ayo. Otras veces tenía que disciplinar a los niños también. No eran padres, pero tomaban ese rol durante parte del día mientras sus padres estaban trabajando. Esto es una ilustración importante. El ayo no es padre de los niños, como dije. El ayo no les dio vida. De la misma manera, la ley no nos dio vida. Solo regulaba la vida. Decía, no hagas eso. Debes comportarte mejor. Tú sabes mejor. No estás midiendo como debes. Vamos. No nacimos bajo la ley. Ellos no nacieron bajo la ley. Fueron criados bajo la ley por falta de mejor palabra. Eso es la ilustración que él está dando. Cuando los niños ya eran maduros, no necesitaban un ayo para cuidarlos. La palabra traducido hijos de Dios aquí debe ser traducido hijos adultos de Dios, hijos maduros ya. No, Pablo no está hablando de niñitos, de guaguita, no. Ya hijos maduros, listos para hacer lo necesario y vivir su vida, ya no bajo ayo, pero como adulto maduro. No estaba hablando de cabros chicos. La ley solo era para prepararlos para la venida de la simienta. ¿Quién es la simienta? Jesucristo. Entonces la ley solo era para prepararlos hasta que Cristo viniera. Sí. ¿La ley hasta dónde llegaba? ¿Hasta Malaquías o era el Pentateuco? Era Pentateuco más que todo, pero después los fariseos lo tomaban, lo ampliaron y todo eso. Entonces, más que todo era ese Pentateuco, esos 5 libros que Abraham, y no tanto incluyendo Génesis, porque eso no era tanto ley, eso era antes de la ley. Abraham, Isaac, Jacobo, José. Pero cuando Moisés llegó y la ley fue dada a él, todo eso fue la ley de la cual se habla. Entonces, esto también nos muestra, como en muchos otros pasajes de la Biblia, el Antiguo Testamento aún tiene valor. No es que ya llegó Jesucristo, entonces el Antiguo Testamento lo tiramos, no lo leo, ya sacámoslo de la Biblia. No. El Antiguo Testamento tiene valor para nosotros, aún cuando estamos en Cristo. Nosotros podemos aprender muchas cosas estudiando el Antiguo Testamento. Entonces, eso aún es muy importante. Miremos versículos 27, 28 y 29 en Gálatas. Pablo usa su cuarto argumento lógico para mostrar que la ley no puede hacer lo que la promesa puede hacer. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y los judíos, algunos, se enfurecieron. Estos gentiles no son descendientes de Abraham. Y Pablo dice, sí lo son, por la promesa, porque la promesa era para todas las familias de la tierra. Cuando Pablo habla de ser revestidos, también tenía un significado especial para los romanos que vivían en esas ciudades romanos, en Galacia. Sí, nosotros sabemos, de acuerdo con otras cartas de Pablo, que nosotros necesitamos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, dejando las cosas carnales y andando en espíritu. Eso lo dice más de una vez. Pero recuerda que Pablo está mostrando que la ley era solamente por un tiempo, mientras estaban madurando con el objetivo de llevarnos a Cristo. Cuando un niño ya era considerado adulto, con la madurez de un adulto, cambiaron su vestimenta a un toga para adultos. Y ya todos los que le veían en la calle sabían, él ya es de edad, ya es maduro, adulto. ¿Puedes imaginar ese día, ese proceso? Te dan toga de adulto. Uno camina un poco más derechito, con un poco de orgullo, ya soy adulto. Y todos saben, ya. Mis padres piensan que soy maduro, que soy adulto, que tengo responsabilidad y yo sé cómo actuar, cómo debo y ya, eso es importante. Pablo está mostrando que ya somos revestidos en Cristo y la ley que nos llevó a este punto ya no lo tenemos que seguir. Eso nos ayudó a madurar hasta que llegara Cristo. Y no más. Si la ley era para prepararnos para la venida de Cristo y Él llegó, nosotros ya debemos ser maduros. ¿Por qué volver a la infancia? A la ley. Si ya tengo toga de adulto, no debo andar como niñito. No debo ir jugando como en la tierra, como niñito, gatear como bebé. No, debo andar como adulto, maduro, tomando decisiones, adultos, con responsabilidad. Además, la ley separaba a las personas y culturas. Los judíos eran separados de los gentiles. Las comidas, separados. Entre lo que uno podría comer, no podría comer, cómo podría vestir, no vestir, etc. Pero Cristo nos une. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice que no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, mujer. En ese tiempo los judíos miraban bajo sus narices a los griegos y daban gracias a Dios en voz alta, que no eran como estos griegos, paganos, pecadores, gentiles. Gracias Dios que escogiste ser judío. Y lo decían en voz alta con los judíos, los griegos ahí al lado. La ley los separaba. Yo sigo la ley de Moisés. Soy pueblo escogido. Soy mejor que ustedes. La ley los separaba. Cristo nos une. Los esclavos eran maltratados. Las mujeres tratadas como si tuvieran menos valor en ese tiempo. Y hasta hoy algunas veces. En la mañana era común para un hombre judío que orara una oración
bendeciendo a Dios por no ser gentil, ni esclavo, ni mujer. Cada día, hombre judío levantaba en la mañana. Gracias Dios por no hacerme gentil, ni esclavo, ni mujer. Bendice este día. Voy. Y Pablo, ¿qué dice? No hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. En Cristo todos tenemos mismo valor. Somos hijos de Dios, hijos de la promesa. Pablo va directamente en contra de eso y la cultura judía y la sociedad, todo. Qué mensaje tan emocionante para ellos. En Cristo todos tenemos el mismo valor. La ley no hizo eso. Entonces, les tengo una pregunta. Y no quiero que los respondan en voz alta, pero piénsalo bien. Hay personas que en tu mente, tu corazón, tienen menos valor. Otra vez, no diga algo, pero piénsalo. Pero los flaites, venezolanos, bolivianos entonces, los ricos, los pobres, los que vivan en tal y tal lugar quizás, o los políticos, esos sí son los con tatuajes, quizás los que llegan a la iglesia vestidos de blue jeans, o de, no sé, los que tienen pedazos de metal en todas partes de la cara, los que tienen pelo de tal color o de tal largo si son hombres, o de los que viven en, los que piensan así, los que son hinchas de, cuidado, ¿esto te está haciendo un poco incómodo? ¿Por qué? Piénsalo. Hay muchas escrituras llenas de tensión. La palabra de Dios nos quiere cambiar. Va en contra de muchas cosas populares en la sociedad y cultura. Hay personas que en tu mente tienen menos valor. Porque en Cristo todos tenemos el mismo valor. Todos somos iguales. Todos somos herederos de promesa. Hijos de Dios. Finalmente, Pablo muestra que la ley no pudo hacernos herederos de la promesa. La promesa fue hecha a la simiente de Abraham. Y la ley no puede cambiar ni añadir a la promesa. ¿Recuerdan? ¿Quién es la simiente? Cristo. Cristo es la simiente. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos herederos de la promesa. Somos hijos del Dios Altísimo. Eso trae bendición y promesas, vida y libertad. Gálatas nos quiere mostrar que tenemos libertad en Cristo Jesús. Eso es bien importante y bien claro.